Nunca imaginé que el día en que finalmente decidí decir la verdad sería el mismo día en que me convertirían en el villano de la historia. Esta es una historia ficticia, basada en situaciones que muchas personas experimentan. Los nombres y detalles han sido modificados para proteger la privacidad. Esta narrativa refleja experiencias compartidas en foros y comunidades en línea, adaptada con fines de entretenimiento y reflexión. Habíamos estado juntos 3 años. 3 años que yo consideraba sólidos, construidos sobre lo que creía era confianza mutua, respeto y la clase de complicidad que no se fabrica fácilmente. Vivíamos cada uno en su departamento, pero pasábamos más noches juntos que separados. Conocía sus manías, el café con demasiada azúcar, la costumbre de dejar las llaves siempre en el lugar equivocado, la forma en que se reía cuando algo le daba genuina vergüenza. Y yo pensaba que ella me conocía igual. Que después de 3 años no había mucho terreno sin explorar entre nosotros. Me equivocaba. Todo empezó con algo pequeño, como casi siempre. Una tarde de martes, en su departamento en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Ella se había metido a bañar y me había pedido que pusiera a calentar unos tamales que su mamá le había mandado de Puebla. Mientras esperaba junto a la estufa, su celular empezó a vibrar sobre la barra de la cocina. No lo tomé con intención de revisar nada. Solo lo moví para que no cayera porque estaba cerca del borde. Y en ese movimiento accidental, la pantalla se encendió. No era una notificación de trabajo, no era un mensaje de su mamá. Era una conversación con alguien guardado simplemente como una letra. R. No vi el contenido completo. Solo las primeras palabras de un mensaje que alcancé a leer antes de que la pantalla se apagara sola. Pero fueron suficientes. 2 líneas. Tal vez 12 palabras en total. Y sin embargo, esas 12 palabras me cambiaron el estómago del lugar. Volví a la estufa. Los tamales seguían calentando. Yo seguía de pie. Pero algo en mí ya no estaba en esa cocina. Los siguientes días fueron extraños. Yo no dije nada. Ella se comportaba igual que siempre, tal vez con un poco más de cariño, lo cual, en retrospectiva, me parece más difícil de digerir que la indiferencia. Me traía café cuando trabajaba desde su casa. Me preguntaba cómo había dormido. Me tomaba de la mano mientras veíamos algo en la televisión. Y yo respondía, sonreía, seguía el ritmo de esa normalidad que ya sentía hueca por dentro. No soy de los que actúan impulsivamente. Nunca lo he sido. Quizás eso me ha costado caro en la vida, pero también me ha evitado errores de los que luego no se regresa. Así que decidí observar antes de hablar. No por desconfianza enfermiza ni por necesidad de control, sino porque quería entender qué había visto antes de armar una acusación basada en 12 palabras y una pantalla encendida por accidente. Lo que siguió fue incómodo, lo reconozco. Empecé a prestar más atención a detalles que antes ignoraba, a los horarios que no cuadraban, a las veces que salía con amigas y llegaba con una energía que no correspondía con haber estado sentada en una cantina de la Roma. La forma en que a veces miraba el celular con una sonrisa y luego lo guardaba rápido cuando yo volteaba. A los fines de semana de trabajo, que de repente se habían vuelto más frecuentes. No me tardé mucho. Aproximadamente 2 semanas después de aquella tarde en su cocina, tuve suficiente información para saber que lo que había leído no había sido una coincidencia ni una mala interpretación. Ella estaba viendo a alguien más. Si alguien me hubiera preguntado antes cómo iba a reaccionar ante una situación así, probablemente habría dicho que explotaría, que habría gritos, portazos, quizás algo roto. Porque así soy cuando me lastiman, con ruido. Pero cuando la realidad llegó de verdad, cuando dejé de especular y tuve la certeza frente a mí, no sentí rabia. Sentí algo peor.
Sentí una calma fría y pesada que me instaló en el pecho y no me dejó dormir durante 3 noches seguidas. En esas 3 noches tomé decisiones. Decidí que no iba a actuar con el corazón encendido, que iba a hablar con ella con la cabeza fría, con la verdad sobre la mesa, y que iba a darle la oportunidad de explicarse, no porque creyera que había una explicación aceptable, sino porque me debía a mí mismo saber si al menos era capaz de decir la verdad cuando ya no tenía salida. Elegí un sábado por la mañana. Habíamos desayunado juntos en una cafetería cerca de su departamento, de esas con terraza pequeña, donde la gente lleva perros y lee el periódico. Ella pidió un omelette y jugo de naranja. Yo pedí lo mismo, aunque no tenía hambre. Esperé a que termináramos. Esperé a que el mesero se llevara los platos, y entonces puse el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba, mostrando lo que había encontrado. No dije nada, solo lo puse ahí. Ella lo miró. Y en ese segundo, en la fracción de segundo en que sus ojos reconocieron lo que estaban viendo, supe todo lo que necesitaba saber. No hubo confusión. No hubo la cara de alguien que no entiende qué está mirando. Hubo reconocimiento, instantáneo, inequívoco. Si eres suscriptor de Casos de la Vida, narrado y estás escuchando esto por primera vez, te invito a darle like al video y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has enfrentado una conversación así? ¿Cómo reaccionaste? Lo que vino después no fue lo que yo esperaba. Esperaba negación. Esperaba lágrimas, tal vez. Esperaba que intentara construir alguna versión alternativa de lo que yo tenía frente a mí. Lo que no esperaba era lo que realmente ocurrió. Levantó la vista del teléfono, me miró fijamente y dijo con una voz que no temblaba: ¿Y esto cómo lo conseguiste? No, ¿qué es esto? No, déjame explicarte. No, lo siento. La primera pregunta fue esa. ¿Cómo lo había conseguido yo? Me tomó unos segundos procesar que eso era lo que acababa de escuchar. Respondí con calma, porque me había prometido a mí mismo que no iba a perder el control. Lo encontré, no importa cómo, lo que importa es lo que dice. Sí importa, dijo ella, y la voz ahora tenía algo que yo no reconocí de inmediato, pero que más tarde identifiqué como indignación. Porque revisaste mis cosas sin pedirme permiso. Hubo un silencio. Los perros en la terraza seguían ahí. Alguien en la mesa de al lado se reía de algo. El sol de la mañana caía exactamente igual que siempre. «Estás cambiando el tema», le dije. «No estoy cambiando nada. Lo que hiciste es una invasión a mi privacidad. No tienes derecho a revisar mi teléfono», lo dijo así, con esa palabra, derecho, y algo en mí, que había permanecido frío durante 2 semanas, empezó a calentarse. «No estoy aquí para hablar de cómo encontré las cosas», dije. «Estoy aquí para hablar de lo que encontré. Y yo te estoy diciendo que lo que encontraste no es asunto tuyo, porque lo obtuviste de manera incorrecta». Esa conversación duró más de 1 hora. 1 hora sentados en esa terraza con los platos vacíos entre nosotros, mientras ella construía con una habilidad que me dejó atónito, un argumento en el que yo era el responsable de lo que estaba ocurriendo, no el responsable de la situación que había descubierto, el responsable de haberla descubierto. Fue la primera vez en mi vida que escuché esa lógica en voz de alguien que me importaba, y debo confesar que durante unos minutos me desestabilizó. Porque hay algo en ese argumento que suena razonable si uno no está parado en terreno firme. La privacidad es un derecho. Revisar el celular de alguien sin permiso es una violación a esa privacidad. Eso, en abstracto, es verdad. Y ella lo sabía. Por eso lo usó. Pero hay una diferencia enorme entre un principio abstracto y una situación concreta. Y en esa situación concreta,
Yo no había revisado su teléfono por desconfianza previa, por celos, por necesidad de control. Lo había visto por accidente, y lo que había visto me había llevado a prestar atención a cosas que ya estaban ocurriendo, que eran reales, que existían independientemente de si yo las había descubierto o no. Lo que hiciste sigue siendo una traición a mi confianza, repitió, quizás por cuarta o quinta vez. Lo que tú hiciste es una traición, respondí. Lo que yo hice es enterarme. No es lo mismo. Tienes razón, no es lo mismo, pero tampoco son comparables. Ella desvió la mirada hacia la calle. Afuera, un camión del Metrobús pasó haciendo ese ruido característico que tienen en la Ciudad de México, ese chirrido metálico que en otro contexto uno ni siquiera escucha. Ese día lo escuché perfecto. Había algo más que me resultaba profundamente desconcertante en todo aquello, y era la ausencia de culpa genuina. No digo que esperaba que se tirara al suelo a pedirme perdón, pero sí esperaba algo, alguna fractura en esa postura defensiva, algún momento en que la máscara se corriera, aunque fuera un poco, y apareciera la persona que yo había creído conocer durante 3 años. No llegó. En cambio, lo que llegó fue una versión más elaborada del mismo argumento, que yo siempre había tenido actitudes controladoras, que este episodio no era el primero en que yo demostraba falta de confianza en ella, que quizás el problema de fondo era que nuestra relación tenía fracturas que ninguno de los dos había querido ver. Ese último punto me hizo detenerme. ¿Fracturas?, le pregunté. Sí, fracturas. Cosas que no funcionaban, cosas que no hablábamos. Y tu solución a esas fracturas fue buscar a alguien más. No respondió de inmediato. Tomó su jugo, que ya debía estar caliente, y lo sostuvo con las 2 manos sin beberlo. No es tan simple, dijo finalmente. Explícame cómo es. No tengo que explicarte nada si no respetas mi privacidad. Habíamos vuelto al mismo punto. Era como caminar en círculos dentro de un cuarto sin puertas. Hubo un momento, hacia la mitad de esa conversación, en que me pregunté si estaba loco, si de verdad había algo en mí que había provocado esto, si la narrativa que ella estaba construyendo tenía algún fundamento que yo no podía ver porque estaba demasiado cerca. Esa duda es normal. Lo sé ahora, aunque en ese momento me dolió como una segunda traición, cuando alguien que conoces bien te mira a los ojos y te dice que el problema eres tú. Una parte de ti busca la posibilidad de que sea verdad, porque si es verdad, al menos tiene solución. Al menos hay algo que tú puedes hacer diferente. La alternativa, que la persona simplemente eligió hacerte daño y ahora está eligiendo no hacerse responsable de eso, es más difícil de aceptar porque no te deja ningún recurso. Pero entonces recordé algo. Recordé las 2 semanas anteriores. Recordé cada cosa que había observado, cada detalle que había notado, cada vez que ella había mentido sin pestañear mientras yo le sostenía la mirada. Y recordé, sobre todo, ese momento en la terraza cuando puse el teléfono sobre la mesa y ella no preguntó «¿Qué es esto?», sino «¿Cómo lo conseguiste?». Una persona inocente pregunta «¿Qué es lo que están mirando?». Una persona culpable pregunta «¿Cómo la descubrieron?». Esa diferencia, pequeña como parece, me devolvió al suelo. Voy a ser muy claro, le dije, y era la primera vez en toda esa hora que bajé la voz de verdad, que hablé despacio y sin la intención de convencer a nadie de nada. No voy a seguir discutiendo sobre cómo encontré lo que encontré. Eso no cambia lo que encontré, y lo que encontré me dice todo lo que necesito saber sobre dónde estamos. Ella no respondió. 3 años, continué. 3 años en los que creí que teníamos algo real. Y el problema, según tú, es que moví tu teléfono. No es solo eso, y lo sabes.
Tienes razón. Tampoco es solo lo que yo vi. Hay más cosas. Cosas que tú sabes y que yo también sé ya. Pero no voy a seguir sentado aquí escuchando que el responsable de todo esto soy yo. Me levanté. Dejé suficiente dinero sobre la mesa para cubrir los 2 desayunos. Porque ese detalle importa. Porque en los momentos en que todo lo demás se derrumba, uno se aferra a las cosas pequeñas para recordar quién es. Y antes de irme, la miré una última vez. No vi arrepentimiento. Vi cálculo. Vi a alguien evaluando si todavía podía recuperar el control de la situación. Salí de esa terraza sin voltear. Si conoces a alguien que está pasando por algo parecido, comparte esta historia con él o con ella. A veces, saber que no estamos solos, que otros han vivido lo mismo y han salido adelante, hace toda la diferencia. Y déjanos en los comentarios qué harías tú en una situación así. ¿Hablarías? ¿Te irías en silencio? Queremos escucharlos. Las siguientes semanas fueron difíciles de una manera diferente a lo que había anticipado. No fue el dolor del abandono, que ya había procesado en parte durante las 2 semanas de silencio previas. Fue algo más extraño. Fue la confusión que deja una conversación en la que la realidad fue puesta al revés. Porque eso es exactamente lo que había ocurrido. Yo había llegado a esa mesa con una traición concreta, documentada, innegable. Y me había ido de ahí con la sensación de que de alguna manera yo era el acusado, no el ofendido, el acusado. Y aunque sabía perfectamente que eso era una manipulación, aunque tenía toda la claridad del mundo sobre lo que había ocurrido y por qué, la sensación persistía, como un eco que se niega a apagarse. Hablé con un par de amigos cercanos. No di muchos detalles, porque no soy de los que necesitan audiencia para sus problemas. Pero necesitaba escuchar voces externas que me confirmaran que no estaba perdiendo el juicio, que lo que había vivido en esa terraza era lo que yo creía que era, un intento de desviar la responsabilidad hacia mí. Los dos me dijeron lo mismo, cada uno a su manera. Uno me lo dijo con más tacto, el otro con menos. Güey, te estaba haciendo gaslighting. Eso tiene nombre, esa palabra, gaslighting. La había escuchado antes, pero nunca la había experimentado desde adentro. Y lo que más me sorprendió no fue que ella lo hiciera, sino lo efectivo que había sido, aunque fuera por un momento. Porque estaba tan bien construido, tan calibrado, que por unos minutos yo mismo había dudado. Durante las siguientes semanas intentó contactarme varias veces. Mensajes que alternaban entre la justificación y algo que se parecía vagamente a la disculpa, aunque nunca llegó a serlo del todo. Una disculpa de verdad reconoce el daño que se causó. Lo que yo recibí era más bien una serie de mensajes que decían en distintas formulaciones: entiendo que estás enojado, pero también debes entender mi posición. No respondí a todos. A algunos sí, con mensajes cortos, sin crueldad pero sin apertura. No porque quisiera herirla, sino porque ya no había nada que construir ahí. La conversación en la terraza me había dado algo que paradójicamente necesitaba: certeza. No sobre ella, sino sobre mí. Sobre el tipo de trato que estaba dispuesto a aceptar y sobre el que no. Hubo un mensaje, semanas después, que sí respondí con más extensión. En ese mensaje, ella finalmente dejaba de lado la defensa de su privacidad y admitía, entre líneas, que había algo que no había manejado bien. No era una confesión completa, pero era una grieta. Le respondí con honestidad. Le dije que lo que más me había dolido no era lo que había encontrado en su teléfono, aunque eso dolía. Lo que más me había dolido era la conversación en la terraza, la forma en que, en lugar de enfrentar lo que había hecho, había elegido convertirme a mí en el responsable. Eso, le dije, era algo que no podía dejar pasar como si nada,
porque no era un error de reacción en un momento de pánico, era una decisión calculada, una elección de cómo tratarme. No hubo respuesta esa noche. Al día siguiente llegó un mensaje muy corto. Tienes razón, lo siento. 3 palabras. Llegaron tarde, pero llegaron. ¿Qué hice con eso? Nada que cambiara las cosas de fondo. No hubo reconciliación, no hubo una conversación larga en la que lo resolviéramos. Algunos daños no se resuelven, simplemente se reconocen, y ese reconocimiento, aunque no repara nada, cierra algo. Cierra ese ciclo en que uno se queda preguntándose si el otro alguna vez va a ver lo que hizo. Lo que sí hubo fue un adiós más limpio que el de la terraza. No porque las circunstancias fueran mejores, sino porque ya no había nada sin decir. Todo estaba sobre la mesa, incluso lo que ella tardó semanas en poner ahí. Seguí con mi vida. Eso suena simple, y no lo es. Seguí con mi trabajo, con mis rutinas, con los amigos que habían estado ahí. Hubo noches difíciles, como siempre las hay. Noches en que uno repasa la película hacia atrás y busca el momento exacto en que las cosas dejaron de ser lo que parecían. Y no siempre lo encuentras, porque a veces no hay un momento. A veces es una acumulación gradual de decisiones ajenas que ocurren mientras tú estás convencido de que todo está bien. Lo que me quedó de todo aquello, más allá del dolor evidente, fue una claridad que no tenía antes, una claridad sobre algo que suena obvio, pero que en la práctica no siempre lo es, que descubrir una traición no te convierte en culpable de nada, que tener evidencia de algo no es lo mismo que haberla buscado con mala fe, que el argumento de cómo lo conseguiste es, en muchos casos, la última línea de defensa de alguien que no tiene otra manera de protegerse. Y sobre todo, que cuando alguien, en el momento en que más necesitas honestidad, elige voltear la situación y colocarte a ti en el banquillo, eso te dice algo fundamental sobre esa persona. No sobre quién fue en los buenos momentos, sino sobre quién es cuando las cosas se ponen difíciles. Y es precisamente en esos momentos cuando uno conoce de verdad al otro. 3 años de buenos momentos no desaparecen, todavía están ahí, en algún rincón de la memoria, con todo lo que tuvieron de genuino, pero no alcanzan para sostener algo que en su momento más crítico se derrumbó de esa manera. Así es la vida, decimos en México cuando algo duele y no hay más que decir. Ni modo. Pero también decimos otra cosa, y esa me parece más útil. Lo que se siembra se cosecha, no como amenaza. No como deseo de que al otro le vaya mal, sino como recordatorio de que las decisiones tienen peso, que tratar a alguien con deshonestidad y luego con manipulación encima no es algo que simplemente se borra porque uno quiera. Yo sembré honestidad en esa relación, aunque terminara mal, aunque descubriera cosas que no quería descubrir, aunque la conversación final me dejara sintiéndome por un momento como si yo fuera el culpable. Eso nadie me lo puede quitar. Esta historia refleja situaciones que muchas personas viven en México y en toda América Latina. La dolorosa experiencia de confrontar una traición y descubrir que la otra persona convierte tu dolor en su agravio. Los nombres y detalles han sido adaptados para proteger la privacidad de quienes vivieron algo similar.